Hola, soy Marta, Tania, Aroa, Nayeli, y a continuación haremos una entrevista a Lina Lab. Hola, yo soy Lina Bautista, Lina Lab. Soy músico y trabajo también en el STRUC como regidora técnica y bueno, hago muchísimas otras cosas. No sé si, la primera pregunta es ¿en qué te inspiras para hacer tu música? por ejemplo, el último disco que hice era después del fin del mundo. Por ejemplo, hice uno hace años que era como imaginarse el fin del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser? Y según eso, pues empecé a hacer composiciones. No era como cómo sonaría el fin del mundo ni nada, sino a partir de eso, pues me inspiré. Y no, empezaba a hacer una cosa y otra y tal. ¿Tuviste apoyo por parte de tus familiares o, bueno, familiares y gente cercana para dedicarte a la música y eso? Pues sí y no, eran las dos cosas. O sea, creo que como yo estaba tan segura de dedicarme a esto y que se me daba bien también, pues ellos como que se iban convenciendo cada vez más, ¿no? Siempre pensaban como, bueno, sí, pero no descuides tus estudios, ¿no? Haz música, pero no descuides tus estudios, hasta que mis estudios se convirtieron en hacer música también, ¿ya? ¿Qué estudiaste? Yo estudié música, estudié composición y guitarra eléctrica. Bueno, era más composición, pero pues podía aprender algún instrumento y allí, bueno, yo soy de Colombia y allí se vale estudiar guitarra eléctrica como si estudiaras algún instrumento clásico, como piano o algo así. Pues muchas gracias por esta entrevista y espero que nos veamos pronto. Venga, gracias a vosotras, os espero en algún concierto.